Hola a todos y bienvenidos a ThemeWorks, el podcast. Soy Esther y seré tu guía en este viaje hacia la inclusión laboral. En cada episodio exploraremos el mundo de la neurodiversidad en el trabajo con historias inspiradoras de personas neurodivergentes, empresarios innovadores y expertos en recursos humanos e inclusión. Nuestro objetivo es educar, inspirar y demostrar que un entorno laboral inclusivo es posible y beneficioso para todos. Si te interesa la diversidad y quieres aprender a hacer tu lugar de trabajo más inclusivo, este es tu podcast. Gracias por unirte a nosotros. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio de ThemeWorks, el podcast, donde exploramos la neurodiversidad y el empleo. Hoy nos visita Rocío Manzanera, psicóloga especializada en neuroinclusión, defensora de la neurodiversidad, formadora y consultora. Con una especialización en educación especial, tiene más de 10 años de experiencia en el sistema educativo inglés y es tutora altamente cualificada para escolares neurodivergentes. Actualmente ofrece servicios de intervención, asesoramiento y promoción del bienestar socioemocional e inclusión de personas neurodivergentes en el ámbito educativo y sociolaboral. Rocío, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Esther, por la introducción y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar finalmente contigo después de tantos meses planeando. Entonces, nada, un placer estar aquí y a tu disposición. Es que siempre estás muy ocupada, es difícil Oh, encontrarte un bueno, huequito. cuando no es una cosa es otra, pero vamos, al final hemos cuadrado agendas entre las dos, que es lo importante. Pues sí. Bien, Rocío, para comenzar, háblanos un poquito sobre ti. ¿Cómo te describirías a nivel profesional y personal? Pues, esto es una pregunta un poco difícil, porque yo lo de describirme a mí misma no lo llevo muy bien, que digamos. Lo que sí que cojo feedback de la gente de mi alrededor y siempre me han dicho que soy una persona muy inconformista, Ujú. súper, súper, o sea, las injusticias las llevo muy mal desde muy pequeña. Tengo muchas leyes, por lo que me comenta mi familia. Entonces, bueno, por esa parte estoy de acuerdo, la verdad, nunca me conformo con lo que tenemos o cuando alguien dice, bueno, es que siempre se hacen las cosas así o el protocolo siempre ha sido así, yo eso no lo llevo muy bien. Entonces, gracias también a mi mente creativa, me surgen muchas ideas, pues como decimos en Reino Unido, thinking outside the box, o sea, Ujú. pensar fuera de la caja al final. Yo ya no tengo ni caja o directamente, o sea que la verdad que en eso soy muy creativa, entonces me ayuda muchísimo a nivel personal, porque claro, al final es un trabajo pues bastante intenso cuando trabajas con personas. Y ayudarme pues de hobbies creativos me ayuda muchísimo a pues desconectar un poco, pero también a nivel profesional, porque sobre todo trabajando en el campo de la neurodiversidad, con tantos perfiles que siempre lo decimos, ¿no? Dos personas en el espectro, por ejemplo, autista no son iguales, el perfil de TDAH puede variar tanto de una persona a otra. Entonces, bueno, la verdad que me ayuda mucho. Y luego, por otra parte, diría que una persona solidaria, la verdad. Me gusta mucho ayudar al otro. Entonces, en general, en cualquier causa que me toca un poco el corazón. Entonces, el campo de la neurodiversidad, por supuesto, para mí es a tope, o sea, desde siempre, desde que me gradué, pero también los animales, o sea, me encantan los animales y todo lo que puedo ayudar a asociaciones desde bien pequeñita, lo he hecho. Entonces, bueno, diría esas tres. Que no es poco, ¿eh? Ya le Sí. gustaría a mucha gente tener una sola de ellas. Bueno, también tengo muchas malas seguro, ¿eh? Bueno, como todos tenemos nuestro lado, nuestro cara B. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Rocío, la neurodiversidad y la neuroinclusión están de moda.
¿no? Sí, Es una sí, especialización que está en crecimiento, sí, pero no siempre es fácil decidir dedicarse a ella. sí. ¿Qué te llevó a ti a especializarte en neurodiversidad y neuroinclusión? Pues es verdad lo que comentas de que está muy de moda, porque actualmente se asocia todas las palabras que empiezan por neuro, se dicen que están de moda. Sí. Realmente yo hace 10 años ya hablaba de neurodiversidad, o sea, yo ya cuando me mudé a Reino Unido en el 2012, que ya han caído unos cuantos años, ya se hablaba de ello. Entonces, sí que es verdad que en mi caso, yo hice la carrera de psicología y me mudé a Reino Unido a trabajar y empecé, o sea, me especialicé primero en trastornos del espectro autista gracias a un niño autista de 4 años con el que empecé a trabajar. Empecé a trabajar con él y hubo una conexión súper mágica, o sea, es que no puedo nunca explicárselo a nadie. Yo trabajaba con este niño, le ofrecía apoyo, servicios de apoyo socioemocional. Estamos hablando de un niño de 4 años que no salía de casa, no le habían diagnosticado depresión por edad, pero ya no había pues nada de cuidado personal, no quería salir de casa, bueno, era brutal lo que yo encontré cuando empecé a trabajar con él y la familia estaba desesperada, no entendían nada. En ese momento el nene no tenía un diagnóstico de autismo, estaba justo en el proceso, era muy pequeño. Y entonces acompañé a esa familia durante todo el proceso, la conexión fue brutal tanto con el nene como con los padres y decidí especializarme, hice un máster en trastornos del espectro autista para entender únicamente el perfil de este menor, porque yo sentía que había algo que podía hacer y nada, y gracias a este niño siempre se lo digo, mantengo el contacto con él, ya, no trabajo con él hace muchos años, pero mantengo el contacto con él, tanto con él como con sus padres. Justo esta semana me escribió su papá para decirme, va a cumplir 16 años, ya estamos mirando diferentes colleges. Y digo, es que no me lo puedo creer, o sea, cómo pasa el tiempo. Y siempre se lo recuerdo, o sea, gracias a este niño me dedico a lo que me dedico para evitar que otros niños lleguen a ese extremo, de esa situación tan extremista en la que este niño se encontró. Y bueno, luego empecé a trabajar en otras empresas donde me daban muchísima formación sobre neuroinclusión. Me gustaba mucho el tema pues eso, el inconformismo que yo tenía de, vale, las cosas se están haciendo así en España, porque yo soy española, pero en Reino Unido es diferente. Entonces, ¿por qué no hacemos un poco así si realmente funciona? Entonces decidí especializarme en neurodiversidad y actualmente mi trabajo dentro del sistema educativo británico es como Neuroinclusion Coach. O sea que mucha gente cree que es un concepto nuevo, pero realmente no. Yo llevo años trabajando como especialista en neuroinclusión dentro de colegios de educación ordinaria. Entonces, bueno, creo que te he contestado un poco a la pregunta. Es un tema que me toca mucho cuando me preguntan por mis inicios, porque realmente pues eso fue algo muy bonito, muy instantáneo, y desde entonces aquí sigo. Y qué suerte tienen los niños que te tocan, ¿no? Sí, actualmente trabajo con poquitos niños, casi todos son adolescentes. Mm, Trabajé muchísimos años en primaria, pero luego decidí enfocarme más a la secundaria. ujú, Trabajaba en una empresa que cubríamos todo, desde primaria, infantil, primaria y secundaria, y casi todas mis compañeras, y digo compañeras porque éramos todo mujeres, siempre había ujú. un hombre de vez en cuando venía al equipo, o sea, casi todo mujeres, y ellas preferían infantil y primaria. Y a mí, yo siempre a contracorriente, me encantaba la adolescencia, porque ya podías tener una conversación, ya podías sentarte y decir, vale, ¿qué pasa aquí realmente? Entonces empecé a trabajar con adolescentes y bueno, desde entonces sigo, ya llevo pues 7, 8 años trabajando con adolescentes en secundaria y vamos, me encanta trabajar con adolescentes. Creo que es la
población más, ¿cómo decirlo? Más, que no está nada valorada. Mm, Todo el mundo dice: "Va, es que no sabe ni lo que quiere". Bueno, obviamente está pasando esa claro. transición de ser un niño a ser un adulto, pero no es un adulto, no tiene el cerebro Claro, desarrollado, es, es, es un niño con el cuerpo de un semiadulto. efectivamente, efectivamente. Y cuando ya hablamos de adolescentes, mujeres, neurodivergentes que no tienen un diagnóstico, es brutal. O sea, bueno, a mí me llegan consultas todas las semanas de profes, vale, ¿puedes por favor valorar a esta persona? Hay algo que no me cuadra con esta chica, porque cada vez hay más información, pero para mí es sorprendente que me sigan llegando adolescentes sin Ya. diagnóstico, pero sé que estoy mal acostumbrada, porque en España es que llegan adultos sin diagnóstico. Entonces, pero bueno, creo que poco a poco la situación va cambiando, Mm. creo. Has comentado antes que no entendías por qué lo que se aplica en el Reino Unido no se aplica en España. Y tú y yo hemos Mm, hablado a veces, ¿no?, de las diferencias sí, del trato de la universidad en el Reino Unido y cómo se trata aquí. mm. Pero para que todo el mundo lo sepa, ¿cómo describirías las diferencias y similitudes, si las hay, ¿no?, en el enfoque hacia la neurodiversidad en el sistema educativo inglés y el sistema educativo español? A ver, creo que similitudes no las hay, no hay Me lo comparación. temía. Eh, eh, Mira que me encantaría contestar que sí, pero qué va, a lo mejor hay algún colegio, alguna escuela que desconozco que está llevando todo este tema en España y ojalá exista y ojalá te contacte y te diga, Esther, que estoy aquí y lo hacemos. Ojalá después de este podcast, pero sinceramente mi experiencia no me dice eso. O sea, yo que trabajo con asociaciones en España también, eh, el enfoque es totalmente diferente. O sea, en Reino Unido va 20 años por delante. Ya te estoy diciendo que cuando yo me mudé en 2012, hace 12 años, yo ya me formé desde el inicio en neurodiversidad. Y aquí todo el mundo es como, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Neuro qué? ¿Qué? Y es en plan, bueno, sí, me dedico a la neurodiversidad, neurodivergencia. ¿Neuro qué? O sea, solo se quedan con el neuro. Entonces, al final, y mucha gente se cree, como comentábamos antes, que es algo que está de moda ahora. Es en plan, no, no, esto existe hace mucho tiempo. Únicamente a lo mejor o no lo has escuchado o no has prestado atención o como es una palabra a lo mejor un poco rara, pues como que se te pasa por la cabeza y no le prestas más atención. Pero yo creo que al final, ojalá pudiese decir que es comparable la situación. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Reino Unido, como comentaba antes, al final yo trabajo como Neuroinclusion Coach. Y cuando yo he mencionado algo una vez, y lo he hablado con Neuro Rebelde en redes sociales, un gran amigo, y es que dices, ¿cómo puede ser que mencionas la palabra coach y ya se te echa todo el mundo encima, pero es que mencionas la palabra neuroinclusión, coach, y ya como que ya tienes a media España encima y dices, ostras. Pero bueno, creo que al final, gracias a todo el esfuerzo que estáis haciendo, personas como tú, es que en Twitter, igual que tiene todo lo malo, hay muchísimas cosas buenas y creo que estáis haciendo un trabajo brutal sobre neurodiversidad, neurodivergencias en castellano. ¿Qué es el problema? Al final nosotras, obviamente hablo inglés, tú también, entonces como que extraemos mucha información de Reino Unido o de Estados Unidos o de Australia porque obviamente entendemos el inglés, pero claro, está la barrera del idioma. Muchísimas familias aquí o otras personas que a lo mejor no sepan el idioma o les cueste un poquito más, pues esa información se pierde. Entonces, bueno, yo siempre que trabajo con familias en España les digo, en el navegador tenéis la opción de traducir la página. Entonces, siempre buscar en Reino Unido páginas inglesas o Sí, británicas o americanas, porque vais a encontrar muchísima más información. sí. Creo que me he desviado un poco de la pregunta, perdón. No, no, está bien, además está bien que la gente sepa eso, que Sí, sí hay información, pero sí que es verdad que no en español.
porque sí, este problema lo tenemos aquí, pero también está en Sudamérica, les pasa lo mismo. sí, sí, Si quieren sí. algo, tienen que buscar información en Estados Unidos normalmente, que yo creo que es seguramente quien más datos maneja, Mm, porque son pioneros también en muchas investigaciones. De hecho, son, creo, los que tienen los datos más actualizados, ¿no? Cuando allí ya se habla de una cada 32 personas, por ejemplo, sí, sí, autistas, y sí. aquí en Europa se sigue hablando de una de cada 100. Sí, en Reino Entonces, Unido hablamos de uno cada 59 y se estima que es mucho menor, obviamente, pero sí que es verdad que Estados Unidos va como un poquito más hacia adelante. Pero el problema en Estados Unidos es que hay extremos, también. entonces hay que controlar muy bien esos extremos cuando leemos información, porque al final yo entiendo que si no tienes un buen profesional que te aconseje o no sabes muy bien dónde ir, al final lees tanta información que tampoco sabes lo que es fiable y lo que no es. Entonces, bueno, informarse cuanto más mejor y si son fuentes oficiales o fuentes en inglés, mejor, Sí, siempre. Hasta el día que podamos decir, aquí en España también tenemos toda esta información. Ojalá, ojalá lleguemos. muy bien. Bueno, vamos a retomar la Sí, pregunta sí, sí. anterior. Bien, de las prácticas que se Sí. realizan en el sistema educativo inglés, ¿cuáles crees que podrían ser ya implementadas en otros lugares, concretamente en España, Mm. para mejorar la inclusión y el apoyo a estos estudiantes? Pues mira, yo algo a lo que me dedico, esta es parte de mi trabajo, es una de mis funciones, es al inicio de curso hago una entrevista a todos los estudiantes neurodivergentes del centro, a todos los nuevos y a todos los que, si puedo y tengo capacidad, con los que he trabajado anteriormente, porque obviamente durante el verano pueden pasar muchas cosas. Entonces yo hago una primera entrevista. Normalmente recojo muchísima información, muchísimos datos, porque al final, pues soy especialista en divergencias, entonces al final sé más o menos por dónde pueden ir los tiros. Entonces hago una primera evaluación y esa información en Reino Unido, en los coles en los que yo trabajo, no en todos, pero en los que yo trabajo, recojo esa información y nosotros tenemos como un pasaporte de inclusión. Entonces, Ujú, para que te hagas una idea, en uno de mis centros, lo estaba mirando antes los números para poder facilitarlos, tenemos un registro, nosotros tenemos como un Excel, ¿no? Un registro donde tenemos actualmente 316 estudiantes neurodivergentes, estamos hablando de un instituto de secundaria de educación ordinaria, ¿vale? 316 y entonces cada estudiante tiene su pasaporte de inclusión. ujú. Dentro de su pasaporte de inclusión incluimos su foto, sus datos básicos, o sea, nombre, fecha de nacimiento, diagnóstico si lo ha notificado al centro, obviamente si no lo ha notificado no lo tenemos, notificado al centro y luego tenemos información sobre las dificultades que puede presentar ese estudiante a la hora del aprendizaje, que no es en general en la vida, no, a la hora del aprendizaje, que esa es la información que yo recojo en nuestra entrevista. Entonces, si me comentan, pues, por ejemplo, en ambientes con mucho ruido, me cuesta concentrarme. En la clase de mates que me sientan en primera fila y tengo detrás como otras 7, me cuesta concentrarme. Para mí es mejor estar en un lateral. O para mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, estoy sentado en ciencias al lado de la ventana, pero para mí es horrible porque me distraigo enseguida. Entonces necesito estar cerca de la pared. Entonces recojo la información sobre dificultades que tienen y luego sobre estrategias específicas para ese alumno. No Ujú. son estrategias generales. Entonces, lo que te comento de, por ejemplo, la zona donde sentarse, si necesitan música, por ejemplo, para los exámenes o ruido de fondo. Esta mañana un estudiante me decía, es que solo me concentro si está el ventilador de fondo. Pues esa información, ya ves tú, si es con ventilador, si es que eso no cuesta nada, pues simplemente tenerlo en esa información para ese profesor, porque al final yo lo entiendo, el profesorado no está formado en neurodivergencias, aunque creo que deberíamos llegar al momento en el que sí, pero
hasta entonces tenemos esta dinámica, por así decirlo, de yo recojo datos, hago una evaluación, yo misma evalúo los estudiantes que sí que van a necesitar un acompañamiento socioemocional por algo muy específico o porque están en cuarto de la ESO y a lo mejor es el año de los exámenes. Entonces ya pues a lo mejor un estudiante que tiene un diagnóstico de autismo y de ansiedad es más probable que a lo mejor en la época de exámenes pues necesita una preparación anterior, no como otros estudiantes. Entonces, bueno, hago una evaluación y luego ofrezco ese acompañamiento. Entonces, claro, esto lleva tiempo, esto lleva un profesional que esté especializado y que sea capaz de recoger toda esta información. Ahora, ¿se puede hacer? Se hace. Es que no es que se pueda, es que se hace en muchos centros. ¿Se quiere hacer? Pues eso ya es otra opción. Ese es otro cantar, sí. Sí, sí. ¿Hasta qué edad reciben los niños en el Reino Unido, bueno, niños y adolescentes en el Reino Unido, apoyos de este tipo? Bueno, es que yo trabajo en educación secundaria de 12 a 19 años, pero en las universidades también. Nosotros tenemos en universidades la figura de, bueno, depende de la universidad, pero bueno, sí, de Neuroinclusion Coach o algo, o Advisor a veces, y siguen recibiendo su apoyo durante la etapa universitaria. Entonces, de hecho, yo hago las transiciones también cuando hago de secundaria, bueno, es que allí es diferente, allí es, pasan a los 18 años, terminan con nosotros en educación secundaria, que aquí equivale al bachillerato en España, pero bueno, terminan con nosotros y yo hago un trabajo de transición con los que se nos van, porque obviamente necesitan una preparación a la universidad. Entonces, el Vale. último año que están con nosotros, normalmente me llegan muchísimos más casos de los estudiantes que se van a ir. Pero bueno, siempre es un balanceo, porque al final de curso ya muchísimos estudiantes ya están pues acostumbrados al cole, ya tienen su rutina, ya no necesitan ese apoyo que necesitan al principio del curso. En cambio, al final de curso, los que más necesitan apoyo son los que se van a ir para las transiciones. Entonces, bueno, eso lo trabajamos mucho. Empecé yo, de hecho, en uno de los institutos a trabajarlas porque veía que funcionaba muy bien cuando estaba en primaria, funcionaba muy bien de primaria a secundaria y pensé, ¿por qué no de secundaria a universidad, college? Y empecé a trabajarlas y funcionan muy bien. Es un programa que se solicita todos los años para muchísimos estudiantes neurodivergentes. Ahora estoy pensando que ojalá este podcast lo escuchen los responsables de educación de las comunidades, Sí, del Ministerio de Educación y donde haga falta, porque si se les cae un poquito la cara de vergüenza sí, la sí. manera que los abandonan aquí a partir de los 16 años. Sí, es brutal. Yo cuando he hablado aquí en España en algún cole, he dado alguna charla sobre neurodiversidad y menciono siempre el ejemplo del pasaporte de inclusión. Siempre me dicen, pero es que no tendríamos tiempo. Ya, pero es que no es el centro, es que debería venir de más arriba, debería existir esa figura de un profesional especialista en neurodivergencias, porque al final no estamos hablando de una persona en todo el centro, es que estamos hablando de muchos, muchos estudiantes Ujú. y de muchos estudiantes que no van a llegar nunca a college ni a universidad porque el sistema les ha fallado, Claro, sinceramente, no porque no puedan o no tengan capacidad. Eh, de hecho, mis estudiantes van a la universidad y van a college y van a porque tienen el apoyo, pero tienen su diagnóstico de autismo y TDAH y ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, o sea, al final, porque obviamente la necesidad está, pero también está el apoyo. claro. Entonces, yo creo que eso es esencial, cambiar un poco la forma de verlo. Si tú ofreces ese apoyo desde cuanto antes mejor, por supuesto, pero si lo ofreces en la etapa educativa y la continúas en la etapa laboral, como es lo que tú quieres y por lo que estás luchando muchísimo, no estaríamos hablando de las tasas de paro que hablamos en población neurodivergente, para nada. Ahí está. Aquí en España hay una desconexión total que no debería de existir entre educación, sanidad y trabajo, entre esos Mm, tres ministerios.
que deberían de estar trabajando codo a codo unos con otros y sin embargo van por libre. Bueno, y ya no es que vayan por libre entre ellos tres. A mí lo que me parece brutal es que vayan por libre entre comunidades. También, Porque claro, eso es otra. Tú naces en una comunidad y tienes a lo mejor, bueno, iba a decir privilegio, pero es que no es un es un derecho, ¿sabes? exacto. Pero se cubre ese derecho que tienes, pero naces a otra, o te mudas a otra, o tus padres se mudan y te tienes que mudar. Y vamos, yo ahora que vivo en una comunidad, pero vengo de otra y he vivido en Reino Unido, veo la diferencia y dices, es brutal, esto Sí. no puede ser que no se coordine nada, eh, pues eso, entre las tres áreas fundamentales, ¿no? De cualquier menor, adolescente o joven adulto a la hora de incorporarse laboralmente. Entonces, bueno. Ciertamente. Se me está cayendo el alma a los pies. Pero, No, 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 no. A ver, no quiero dar un mensaje pesimista no, ni no, pero es muchísimo que es así, ¿no? Y menos. si es que yo veo ese Claro, problema claro. existe y, Sí, y no creo que tenga tan difícil soluciones, pues lo que hablabas antes es cuestión de querer, efectivamente, de de tener querer hacerlo. ganas. Y yo creo que hay muchísimos profesionales con ganas, ¿eh? Yo cada vez veo a más gente, profesionales o familiares o personas neurodivergentes que defienden a muerte la neurodiversidad, el término, porque es que es verdad, es que dices, vamos a ver, es un enfoque totalmente diferente que hasta ahora se ha ignorado Mm, porque no interesaba, en exacto. mi opinión, no interesaba para nada. Y ahora somos más, que ya te digo, por todas las partes, tanto familiares como profesionales, como personas neurodivergentes, que estamos luchando para que, vamos a ver, es un derecho, es que no estoy pidiéndote un privilegio, ¿sabes? Quiero estar en igualdad de condiciones a la hora de estudiar y a la hora de trabajar y ya está. Cierto. Y hablando de familiares, ahora que lo sacas a la mesa, Sí. eh, ¿ofreces algún tipo de asesoramiento o apoyo también a las familias de estos estudiantes? Pues mira, en Reino Unido lo que hacemos, dentro de los coles que yo trabajo, ofrezco asesoramiento. Mira, sobre todo en 2 momentos cruciales. Uno, cuando, no se sabe qué pasa y mi hijo o mi hija lo van a, evaluar por primera vez. En ese momento de espera hasta la evaluación, muchas Ujú, familias le surgen muchísimas dudas, mm, ¿vale? Em, ¿Y si es autista? ¿Y si, me diagnostican con TDAH? ¿Y si? Siempre es el y si, es el miedo, el no saber qué esperar, ¿vale? Cada vez, por suerte, comparando a mis inicios, cada vez esto lo veo más. ¿Y el por qué? Es porque hay más información. Hay más información disponible y ahora ya no es tanto, ¿y si es autista? Ahora es, bueno, es autista, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde encuentro apoyos? Más bien es ese tipo de preguntas, porque la información está disponible y es gratis para todos. Ahora, lo que siempre he visto y se sigue manteniendo la tendencia es, vale, me han diagnosticado a mi nena o mi adolescente con autismo, ¿cómo puedo ayudarla? Eso cada vez lo veo, o sea, lo he visto siempre y se mantiene. Y eso es algo que en lo que yo hago sesiones individuales con los familiares o con el cuidador principal, no siempre son los padres, pero bueno, hago esas sesiones individuales. Son normalmente una o dos sesiones, dependiendo del caso, donde se le explica el diagnóstico, porque esto sí que debo decirlo, igual que en España no se explica nada a los familiares generalmente, en Reino Unido muchas veces tampoco. Entonces, dependiendo el council, o sea, la zona donde vivas, sí que puedes recibir más apoyo, hay más grupos, pero todo recae muchas veces en asociaciones. No es realmente el sistema sanitario quien da esa oferta. Pero bueno, yo trabajo con ellos para que entiendan el diagnóstico y luego qué pautas podrían ayudar. Como yo ya conozco al estudiante en clase, me puedo hacer una idea de un perfil, porque obviamente cuando digo en clase me refiero en la escuela, porque en clase los estudiantes todos cambiamos de cómo nos comportamos en clase a cuando estoy en mi casa y cuando estoy uno a uno con una profesional. Pero como yo ya tengo normalmente un clima muy de confianza, donde me cuentan muchas cosas que
pues les dificulta su día a día, esa información con su permiso siempre puedo darle un poco de feedback a la familia para orientar. Entonces, bueno, generalmente es eso lo que suelo hacer. Y luego en épocas de transiciones, como he dicho antes, surgen muchísimas dudas de a qué universidad va a ir ahora, a qué college va a ir ahora, tú qué me recomendarías. Entonces, bueno, esto es no es trabajo únicamente mío, hay una persona especialista en los centros que sí que esto viene del ayuntamiento, este especialista, que es para carreras profesionales, pero claro, esa persona no está especializada en neurodivergencias. Entonces, bueno, pues un poco entre el feedback de ese profesional, el feedback que yo puedo ofrecer y el feedback propio del tutor en el centro, pues intentamos orientar un poco a la familia. Entonces, esas son las tres áreas que más cubro con las familias, pero ya te digo que principalmente el trabajo se hace con los estudiantes, que es lo que yo creo que es realmente los que deben recibir esa ayuda. Obviamente, si sobra tiempo, espacio o capacidad en la agenda de ver y recibir a las familias, creo que es súper importante. Pero creo que ese apoyo deberían recibirlo cuando reciben el diagnóstico en el centro sanitario, en el hospital o donde reciban, o en el centro privado, me da igual. Pero creo que en educación deberíamos tener pues eso, la capacidad de cubrir cuantos más estudiantes mejor, porque luego a lo mejor en la empresa a la que vayan a trabajar no reciben nada de apoyo. Entonces, todo el tiempo, si ese menor está conmigo 6 años, pues 6 años de apoyo es brutal. O sea, no mucha gente puede decir eso. Entonces yo intento siempre priorizar a mis estudiantes y sí que es verdad que en algunos casos digo, no, ya me toca hablar con tus cuidadores principales o padres o me lo solicitan ellos si pueden y siempre se arregla algo con ellos. Bien. Bueno, creo que es importante, ¿no? Que sepan que tienen posibilidad de comunicarse contigo en caso de necesidad. Sí, 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 siempre, siempre. Además, cuando empezamos a trabajar con los menores, siempre se les informa a la familia aparte de las áreas en las que trabajamos, no por confidencialidad, no comparto toda la información, obviamente, pero si estamos trabajando en área académica, como puede ser el estrés por los exámenes, o si estamos trabajando en relaciones sociales, porque a lo mejor tengo un estudiante que le encantaría tener más amigos, pero le cuesta muchísimo y no sabe por dónde empezar. O si estoy trabajando más en el área de comunicación, habilidades comunicativas me refiero, o en el tema de conflictos familiares también puede ser. Incluso en el tema del duelo, muchas veces me toca trabajar. Yo no soy especialista en duelo, eso siempre se lo digo a las familias y a mis estudiantes, entonces, hay especialistas en duelo que por suerte o sí, por suerte, porque creo que es un tema muy importante trabajar, vienen a la escuela y trabajan con los estudiantes pues, que están en un periodo de duelo. Entonces, yo de lo que me ocupo, claro, porque para que vengan a la escuela a lo mejor pasa la lista de espera, a lo mejor son 7 8 semanas. Entonces, yo me encargo de trabajar con ellos si son estudiantes neurodivergentes, un poco para ayudarles con el duelo, hasta que viene la profesional del duelo y ya les lleva, porque ese acompañamiento de 6 7 semanas en ocasiones puede ser muy duro, muy duro. Entonces, bueno, al final cubrimos un poco de todo, pero sí que es verdad que la familia siempre esté informada y si necesita cualquier tipo de feedback, siempre nos lo solicita y en eso no hay ningún tipo de problema. Además, trabajamos con menores, entonces es súper importante que trabajemos entre todos, familia, estudiante, yo como obviamente profesional de neurodivergencias, incluso los tutores. Al final todos tenemos que trabajar al unísono porque si no, es como una casa, si no la montas a la vez, un Lego se te cae por todos lados. Entonces, bueno, creo Ujú. que, creo que es importante. Exacto. Me está surgiendo una duda ahora. Sí, Tú vives en España, en una sí, comunidad, pero trabajas para el Reino Unido. sí, sí, Entonces, supongo que la tecnología aquí juega un papel muy importante, ¿no? Para que tú claro, puedas claro, realizar tu trabajo. Entonces, no claro. sé qué tipos de herramientas utilizas, ¿no? Para A poder ver, ofrecer tus servicios.
Te explico, yo he vivido y he trabajado en Reino Unido durante 10 años exactos, una década, y durante la pandemia, más o menos, un poco después de la pandemia, tengo las fechas fatal, pero bueno, creo que fue un poco después de la pandemia, nos mudamos de vuelta a España. Entonces, yo tengo diferentes trabajos, trabajo para asociaciones dentro de España, también diferentes comunidades autónomas, o sea que también la tecnología me va muy bien. Pero mantengo el trabajo sobre todo el proyecto que más me gusta, que es el de Neuroinclusion Coach, de varios institutos, donde trabajaba presencialmente y donde me han ofrecido la oportunidad de continuar virtualmente. Entonces, creo que aquí la pandemia nos ayudó muchísimo. En la pandemia todo se hizo virtualmente, se demostró que se podía y tengo una gran suerte de que en Reino Unido, pues, otro tema en el que son muy eficaces en eso. Yo diría, si algo funciona, ¿para qué vamos a volver vuelta a Sí, la oficina si ya funcionaba? eso digo Entonces, yo. sí, y funciona muy bien. Yo cuando intento explicar este trabajo específico aquí en España, la gente no me entiende nunca. Y yo digo, pero es que para el estudiante es siempre lo mismo. O sea, yo tengo mi oficina dentro de los institutos y el estudiante continúa yendo a mi oficina. Yo a veces voy presencialmente, cada cierto, no sé, 3, 4 meses intento ir, también pues sobre todo algunos que a lo mejor son nuevos, o algunas reuniones muy importantes con ayuntamientos o trabajadores sociales, intento estar por allí. Entonces, para el estudiante no cambia nada. Si estoy allí, genial, porque me ven en mi oficina. Que no estoy, pues también genial, porque van a mi oficina, se conectan a mi ordenador en este caso, con su cuenta y hacemos una sesión de videollamada. Entonces, su privacidad la tienen, es la misma oficina, eh, es un ambiente familiar. Uy, perdón, no sé si se ha cortado. Es un ambiente familiar porque al final ya saben lo que esperar. Es un ambiente muy cómodo. Yo siempre hago un pedido de juguetes sensoriales todos los años porque se acaban rompiendo. Entonces nos aseguramos que estén cómodos y cómodas todas. Entonces, bueno, al final todo gracias a Zoom o Google o lo que sea, me da igual, podemos hacerlo como si estuviéramos en persona. Y luego lo único que yo añado cuando trabajo con personas neurodivergentes es generalmente añado un PowerPoint. Ujú. Y el por qué es porque la información visual es mucho más fácil de procesar. Y eso es algo que la experiencia me ha demostrado. Entonces, cuando estoy presencialmente, utilizo papel y boli generalmente. Cuando estoy online, utilizo como un PowerPoint y es como un pequeño diario. Entonces, con cada estudiante o con cada familia con la que trabajo, con cada adulto con el que trabajo, tengo uno específico para esa persona. Entonces, yo les paso el enlace. Entonces, tenemos la mitad de la pantalla con nuestra cara, si la quieren tener, que muchos me dicen, no quiero la cámara, la quito, no me importa. Y la otra mitad trabajamos sobre ese PowerPoint. Entonces, yo si quiero trabajar, por ejemplo, habilidades comunicativas, pues yo ya me preparo mi actividad, la tengo escrita o sobre todo, ¿sabes con qué funciona muy bien? Con dificultades, preocupaciones y dificultades. Entonces yo esa actividad la hago con todos mis estudiantes en la primera evaluación. Preocupaciones y dificultades y tengo 2 cajitas, que una siempre es en casa y una en la escuela y una fuera de la escuela. Y entonces ahí siempre les doy tiempo, porque es súper importante dar tiempo para procesar la información, para que lo piensen, para que ellos mismos lo escriban. Si alguno tiene alguna dificultad de escritura me lo suelen decir, puedes escribirlo tú sin problema y luego lo valoramos juntos. Entonces, pues muchas veces me dicen, pues, conocer nuevas personas o el profe de música chilla mucho o cosas así, o el instrumento o la campana de... Mira, otra cosa que no tenemos son musiquita entre clases. No solemos tener ahí en Reino Unido, pero en algún cole sí que me han dicho, pues la campana del recreo es muy fuerte. Pero claro, si no le das ese tiempo a ese estudiante para que piense, no te va a contestar. Si tú le dices, bueno, todo bien, ¿no? Pues te va a decir, sí, Sí. porque es automático y porque va a pensar, es que no te interesa nada mi vida realmente.
pero yo el apoyo visual lo utilizo muchísimo, muchísimo, en todas las neurodivergencias. Me da igual que sea autismo, TDAH, dislexia, me da igual. Si alguno tiene alguna dificultad para escribir o, por ejemplo, tengo una estudiante que justo esta semana pasada tiene discalculia. Ujú. Entonces, el tema de los números le cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, las fechas, ella me decía, al principio no me decía nada, y yo ponía las fechas con letra, o sea, con palabras. Y un día me dijo, gracias por las fechas porque así lo entiendo. Entonces yo le decía, pero en clase le mencionas al profe algo y dice, no, tal. Y yo decía, jo, pero este tipo de cosas no pasa nada. O sea, hay muchos estudiantes en el cole que tienen discalculia. Pero claro, como la gente a lo mejor pues no habla de ello o discalculia es una condición que se conoce menos, Ujú. pues asume, a las 3:15 salimos. Claro, pero este estudiante no sabe leer la hora. Entonces, que tú le estés marcando un reloj en clase 3:15 no le va a ayudar nada. Tienes que escribirlo para que lo sea capaz de entender y procesar, ¿eh? Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que dices, jo, haciendo algo tan mínimo y puedes ayudar tanto a una persona. Entonces, bueno, de nuevo no sé por qué me he puesto a hablar de esto, perdón. No, 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 está perfecto. Estábamos hablando de herramientas digitales, cómo das las Tranquila. clases, y yo quería saber si has notado un cambio en la efectividad al realizarlo así en online. No, qué va, qué va. Y además, cuando trabajas con adolescentes, si es que saben muchísimo más de tecnología que yo, si es que son ellos lo que me dicen, Miss, ¿sabes que puedes hacer esto? ¿Puedes hacer lo otro? Y digo, "Ah, pues no tenía ni idea. O no me lo has compartido bien, o no, qué va, no he notado nada. Al final, el feedback es igual y ya te digo, llevo trabajando online 2 años y medio, voy a hacer 3 ahora en Navidades y continúo trabajando con el mismo número de estudiantes. De hecho, ahora incluso mejor, porque al no estar en la escuela, antes estaba en una escuela y entonces a lo mejor, claro, te llamaban, oye, ven que alguien está teniendo una crisis. Ahora no, ahora es mi tiempo con mi estudiante y uno detrás de otro. Tengo una agenda preparada, compartida con el colegio, entonces al final es uno detrás de otro y es mucho más eficaz. Si es que yo soy súper pro eh, herramientas digitales, siempre lo he sido y funciona muy bien. No, no he notado ninguna. El único problema que quizás pueda surgir es personas que no quieren trabajar, pero porque nunca lo han probado, Claro. no porque lo hayan probado y no funcione, que es diferente. Pero bueno, los que están dispuestos a probarlo ya y a ver si funciona, aquí estamos. O sea que nada, no, no he notado, la verdad que no he notado ninguna dificultad mayor que esa. Eso es otro punto a favor para el uso de las tecnologías, aquellos que están en contra, ¿no? Claro, y al final piensa que la inversión es mínima, porque ya ves tú, un cole, todos en los coles, o me da igual, asociaciones, lo que sea, si es que al final, si es que, mira, si te paras a pensar, yo trabajo con estudiantes neurodivergentes también en riesgo de exclusión, por motivos de ansiedad, de autoestima, a lo mejor no salen de casa. Yo puedo ofrecer Claro. las sesiones online a ese estudiante que está en casa para hacer una transición de casa al cole. Si yo estuviese solo en el cole y solo se ofrece en el cole, esa opción no existiría. Claro. Entonces, hasta para eso abarcas mucho más. Personas con personas, siempre hablo de personas neurodivergentes porque es con las que yo trabajo, pero personas neurodivergentes con un trastorno de ansiedad generalizada, yo continúo trabajando Claro. con ellas. O que se encuentran mal, hace poco, este verano, en una de las asociaciones con las que trabajo, una de las chicas recién operada, ¿vale? Entonces, obviamente no podía venir a consulta, no pasa nada, se ofrece online. La ofrecía consulta presencial, pero en este caso online continuamos trabajando y actualmente online. Así es que al final eh, yo creo que pues te da la misma, si es que al final es, como es uno a uno, sí que es verdad que si fuese un trabajo en grupo sería diferente, Claro. porque en grupo, visualmente, que yo no vea las expresiones faciales de todo el mundo, los gestos, bueno, ahí sí que podría ser un poco más complicado, pero al ser uno a uno
Yo siempre mantengo mi cámara enchufada, quien la quiera mantener estupendo y quien no, pues también. Em, pero la verdad que yo creo que facilita muchísimo, muchísimo, tanto a mí como a la otra persona, la verdad. Ujú. Bueno, sabes que el tema principal, ¿no? de este podcast es Ujú. en la inclusión laboral. Eso es un Sí, tema muy, muy importante para sí. nosotros y me interesa saber cómo la educación integrativa puede preparar mejor a los estudiantes neurodivergentes para el mundo laboral. Así Ujú. que desde tu experiencia, Sí. ¿cuáles son las habilidades más importantes que los estudiantes neurodivergentes deben desarrollar para tener éxito en el entorno laboral? Pues creo que hay varias para destacar, pero creo que destacaría las funciones ejecutivas, porque el tema de funciones ejecutivas está muy presente en la mayoría de neurodivergencias. Entonces, con funciones ejecutivas, para que la gente nos entienda, estamos hablando de planificación, de toma de decisiones, de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva. Son, pues al final, unas funciones muy necesarias en la mayoría de trabajos. Ujú. Entonces, las funciones ejecutivas yo creo que es algo a trabajar desde muy, muy, muy pronto, o sea, en cuanto veamos con o sin diagnóstico todavía que esas funciones ejecutivas no son muy fuertes o que son, pues, que hace falta un poco de apoyo, creo que es esencial porque luego en el sistema educativo todos estamos como en una burbujita muy protegidos, pero en el sistema laboral no. Entonces, a la hora de tomar decisiones, ese trabajador o esa trabajadora lo va a tener que hacer por iniciativa propia o planificarse sus tareas em, dentro de un puesto de trabajo. Entonces, creo que eso es esencial, sinceramente. Eso es esencial para trabajar desde bien jóvenes y si no, pues una vez empezamos en la empresa, recibir ese apoyo para poder organizarnos y desarrollar. Porque cuando hablamos de funciones ejecutivas, mucha gente dice, no, es que, pues yo qué sé, no sé quién, o yo misma tengo una rigidez cognitiva brutal. Bueno, pensemos que es una habilidad. Cuanto más lo practiques, mejor, más la vas a desarrollar. Vamos a ver, dentro de unas capacidades. Es igual, siempre digo lo mismo, digo, es como jugar a tenis, por mucho que yo practique, nunca voy a ser Nadal, ¿vale? Mi capacidad no va a llegar nunca a esa, pero sí que es una habilidad, entonces cuanto más practique, probablemente mejor juega al tenis. Pues lo mismo con las funciones ejecutivas, cuanto más trabaje en ellas, y de eso sí que hay literatura en castellano, mejor. Hay que formarse, informarse, por favor, las familias, los profesionales del aula. Hay que formarse para desarrollarlo cuanto antes. Luego cuesta más. Al final, todas las habilidades que no hemos desarrollado de jóvenes, luego cuando somos más mayores, obviamente la edad pasa factura y lo notamos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de incorporación laboral, algo que a mí me toca mucho, creo que porque soy psicóloga y por lo que veo en la secundaria, es el tema de la autoestima. Porque estamos hablando de personas que llegan a una edad para incorporarse laboralmente, por supuesto, 18 años, pero que su autoestima ha sido tan tocada durante tantos años sin ningún apoyo, que esa persona, por mucho que sea la mejor programadora informática, si no tiene pues un apoyo socioemocional correcto, no va a poder desarrollarlo. Y no va a ser por el autismo, va a ser, o por el TDAH, me da igual, no va a ser por la neurodivergencia específica, va a ser por todos los años de machaque que esa autoestima ha tenido. Entonces, creo que es algo que, por suerte, cada vez hablamos más sobre salud mental en España, pero aún así, todavía creo que no se le pone el foco necesario. Entonces, bueno, creo que esas dos partes, las funciones ejecutivas por un lado y el tema de salud mental
autoestima, creo que es súper importante, por otro, para que esa persona se desarrolle bien en un puesto y aguante la presión de un puesto, la incertidumbre de un puesto de trabajo, de una empresa nueva. Eh, el, a lo mejor esa persona tiene que desplazarse, a lo mejor imagínate, tenía el cole justo enfrente o el instituto de casa, pero ahora tiene que coger un autobús o un metro, una hora para llegar al trabajo con personas extrañas. Yo creo que hay que trabajar un poco esas dos áreas. Claro, comentabas antes, ¿no? Que tú te dedicas también a ayudar a los estudiantes en esa transición desde el instituto a la universidad, Sí, pero no hay nadie que se dedique a la transición desde la universidad o desde la FP o desde sí, lo que sea al ámbito laboral. Y ahí las no, personas neurodivergentes pues se encuentran con grandes dificultades. Y sí, una es esa la que decías tú, ¿no? La baja autoestima y esa falta de empoderamiento que necesitaríamos para poder enfrentarnos al ámbito laboral de una efectivamente. manera correcta, ¿no? Sí, una manera al final saludable, también Exacto, diría no me yo. salía la palabra, Sí, saludable. sí, sí, porque al final es eso, generalmente son personas que han, pues eso, muchos años de machaque y eso sí ha llegado el diagnóstico a tiempo. Pero luego hablamos de personas que no han recibido ni siquiera el diagnóstico o el diagnóstico es súper tardío, entonces todavía están en un proceso de identidad de, vale, pero ¿quién soy yo? ¿Realmente lo que hago es masking o soy yo? O esto lo veo un montón en mujeres jóvenes adultos, de decir, pero es que yo no sé ni quién soy, he perdido mi identidad porque llevo años haciendo esto, o años durmiendo después de cada evento social 10 horas porque es lo que necesito. Claro, entonces al final dices, es que claro, la salud mental es esencial, igual que la salud física. Entonces, si no cubrimos ambas partes y no apoyamos ambas partes, pues no se va a desarrollar esa persona profesionalmente, porque es que las necesidades básicas no las cubre. No, a lo mejor no descansas, porque le estoy dando vueltas a la cabeza por lo que me comenta mi compañero, porque quiero dar mi mejor versión de mí, pero eso significa un masking brutal. Entonces, bueno, yo creo que al final es recibir ese apoyo durante esa transición, como tú dices, universidad, FP, al final esa transición del mundo educativo al mundo laboral, ese acompañamiento también posterior, no es solo un, vale, hago una transición contigo y una vez empiezas ya me voy. No, no, es ese acompañamiento y, y al final hasta que esa persona se sienta capaz de hacerlo, que no es porque no tenga capacidad, es por toda la presión que la sociedad le ha ido metiendo durante años. Y muchas veces, igual que muchos estudiantes terminan en fracaso escolar, cuando realmente es fracaso del sistema, Ujú. lo mismo a nivel laboral. Muchísimas personas no trabajan, no porque no tengan la capacidad, sino por uno, la sociedad, como somos, de bueno, no es mi problema, pues ya te las apañas tú, que eso lo veo muchísimo. Y luego también porque no existe ese apoyo desde las instituciones. No deberíamos tener que recaer siempre en asociaciones que con su voluntad nos quieren ayudar. No, no, esto debería venir de mucho más arriba. Ese apoyo debería venir desde bien alto para que cuando caiga ese apoyo esté para todo el mundo, no Exacto. solo para unos pocos. No debería ser así. Claro, porque la inclusión laboral, como yo digo muchas veces, no se trata solo de contratar a una persona neurodivergente o con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Sino que también hay que garantizar que esa persona se sienta apoyada y que pueda Totalmente, desarrollar su carrera. totalmente. Y harían falta una serie de apoyos continuos, de seguimiento. Sí. ¿Cuáles recomendarías tú? Si tuvieras que recomendar a una empresa, eh, A, ¿qué a les ver, yo creo, dirías? creo que depende mucho de la persona, ¿vale? Igual que digo que no me gusta generalizar, creo que una evaluación inicial por un profesional
es esencial. O sea, un profesional en neurodivergencias y neuroinclusión, no un psicólogo especialista en trastornos de ansiedad. O sea, igual que no voy al cardiólogo si, yo qué sé, me tienen que mirar el oído, pues lo mismo aquí. Necesitamos profesionales formados en neurodiversidad y neurodivergencia si queremos potenciar la neuroinclusión real, no un porcentaje contratado, como tú dices. Pero bueno, yo creo que a lo mejor cosas así a grandes rasgos que se podrían hacer son, por ejemplo, en cuanto a tareas, las tareas del propio puesto de trabajo, pues dar una regularidad. ¿Y a qué me refiero? A no cambiar de puesto a esa persona dependiendo la demanda del departamento. Que esto me lo cuentan muchas veces y digo, es que, ¿qué necesidad? ¿Vale? Por otra parte, si la persona necesita cambio para estar motivado, en esa evaluación inicial se puede evaluar, vale, perfecto, en este caso sí que necesita ese cambio, se hace. Pero, por ejemplo, también avisar ante cambios, posibles reuniones. Yo muchas veces cuando me dicen, no, es que, yo qué sé, es lunes y justo mañana tengo una auditoría o mañana tengo mi feedback anual. Y bueno, te han dado un día de aviso, pero vamos a ver, no se sabía que eso iba a pasar un mes antes. Entonces, porque lo único que va a suceder en ese momento es que esa noche esa persona no vaya a descansar, porque le va a dar 1000 vueltas. ¿Y qué va a resultar? En un peor resultado si lo que quieres es hacer una entrevista anual, por ejemplo. Ujú. Un servicio de mentoring, eso siempre lo digo, y en el cole lo tenemos, se llama peer-to-peer, que es entre estudiantes. Entonces, y a mí esto me encanta, cuando un estudiante un poco más mayor o del mismo curso ayuda a un estudiante nuevo a ajustarse al cole nuevo. Pues lo mismo en el trabajo, tener una persona a la que esa persona sabe que puede ir. ¿Por qué? Porque si le surgen dudas, aunque sea dónde está el baño, qué hora es el descanso, cualquier duda que nos pueda surgir y nos surge a todos cuando empezamos en un trabajo nuevo, facilitarle ya el camino. Vale, a esta persona va a ser tu mentor, por lo tanto tiene un rol de apoyarte en la transición hasta que tú ya te sientas cómoda o sepas manejarte un poco en el trabajo. Luego también diría, como te he dicho, el acompañamiento socioemocional. Lo veo brutal, o sea, súper necesario. Ujú. Y si no es interno en la empresa, porque obviamente todas las empresas no pueden tener ese rol, externo, o sea, pero debería ser facilitado por la empresa Ujú. desde un inicio. Y luego, bueno, también, claro, es que estoy pensando a nivel de situación personal, pues, por ejemplo, el ajuste de horarios. Unos horarios flexibles normalmente funcionan mucho mejor. Estamos hablando de personas que en muchas ocasiones, por el tema que hablábamos antes de dificultades socioemocionales, son personas en muchos casos que toman medicación. Entonces, a lo mejor entrar media hora más tarde les viene mejor o si es que depende un poco del caso, habrá personas que prefieren entrar antes para salir un poquito antes. Entonces, tener como una horquilla de un horario un poco flexible, pues no sé, imagínate, en lugar de entrar a las 8 todos, pues de 7:30 a 8:30. Porque eso también, por ejemplo, si el transporte, hay algún retraso en el transporte, no le va a crear esa ansiedad de llego 10 minutos tarde. No, no. Como es flexible, sé que llego 10 minutos tarde, pero luego me quedo otros 10 minutos y no pasa absolutamente nada. Ujú. Entonces, ajustar un poco a la situación personal, yo creo que es importante. Estructurar, si es que tengo un montón de ideas, perdón, porque ahora me vienen todas, pero estaba pensando estructurar los descansos. Esto a mí me pasa en el instituto, lo veo, o sea, imagino que en empresas es igual. El, vale, en instituto me refiero porque cuando los más mayores tienen, pues, es, clase y los horarios le cambian del descanso. Y una pregunta que me surge todos los años es, ¿pero cuándo descanso yo ahora? O sea, este año, ¿cuándo es mi horario para descansar? Porque si nadie te lo dice, tú no lo vas a asumir. Claro. Entonces, claro, a lo mejor, sí, a mí me encanta programación, como he dicho antes, soy programadora, me encanta y me paso 7 horas sin descansar. Pero eso no es saludable, no Mm. estás apoyando realmente las necesidades de esa persona. Entonces, bueno, pues estructurar unos horarios acordes a las necesidades de esa persona creo que es esencial. Eso es algo que se puede, pues, evaluar.
igual que he dicho antes en esa evaluación inicial, qué funciona mejor para ti. 2, 3 descansos más cortos, un descanso más largo. Entonces, yo creo que cosas así me vienen a la cabeza. Y algo que me gusta mucho, que en España a veces surge mucho el debate, utilizar la terminología preferida por el empleado. ¿Por qué digo esto? Porque en España, yo no sé por qué sigue, perdón, me da hipo, no sé por qué sigue, ay, me No da te hipo, pero preocupes, voy a beber un poco de agua. cosas de la vida. El directo. No pasa. No sé por qué siguen surgiendo este debate, pero vamos, lo veo en Twitter muchas veces, innecesario total, ¿soy autista o soy con autismo o soy TEA? Yo siempre le digo lo mismo, pregunta a esa persona Claro, y ya está, es lo que esa persona prefiera. Entonces, yo siempre, esta es una pregunta que siempre hago en cuanto a eso y en cuanto al género a mis estudiantes y pronombres que prefieren que use con ellos o exacto. ellas. Y ya está, y al final individualiza. Si esta persona te está hablando de tengo un diagnóstico de autismo, claramente ya te está diciendo tengo un diagnóstico, no soy autista para esa Claro, persona, por el motivo que sea. Si es que yo ahí no me voy a meter, si es que es un motivo personal, me da igual, el que sea. Y si la persona te dice soy autista, ya, me llamo Esther y soy autista, pues vamos con soy autista. Si es que al final es una decisión personal, que cada persona tome su decisión sobre su vida y ya está. Y entonces eso sí que creo que es súper importante, que en la sí. empresa se respete. En la empresa, en la escuela, en En la la sociedad, familia, en la sociedad. efectivamente, en la sociedad, A veces efectivamente, es una discusión vacía que no lleva a ningún lado y que estás totalmente. perdiendo el tiempo. Y muchas ocasiones, no sé si te habrás dado cuenta, muchas ocasiones es entre organizaciones profesionales y familiares. Ujú. Pero ¿y a la persona autista o TDAH le ha preguntado a alguien? Entonces esto yo hay cosas que, como tú dices, es una discusión banal, no lleva a ningún lado. Entonces, bueno, por el Sabes, motivo que sea. sabes que yo en Twitter siempre me refiero como autista y hablo de personas autistas y más de una vez me ha corregido gente. De hecho, hace no mucho me corrigió un profesor y me dijo, no se dice personas autistas, se dice con autismo. Y digo, bueno, eso te habrán Yo diré contado lo a que me ti. dé la gana. Eso, eso te habrán contado a ti. Digo, si le Efectivamente. preguntas, es verdad que si le preguntas a la mayoría de las personas autistas adultas, Sí, te van sí, a decir que prefieren autistas y no con sí, autismo, pero no podemos sentenciar. efectivamente, Entonces, ni tú puedes efectivamente. sentenciar y decirme, corregirme a mí, no, no, di con autismo, porque se dice así, ni yo a ti decirte, no, no, se dice autista, no. Dilo como te Claro. dé la gana, yo lo diré como me apetezca y todos felices. Efectivamente, es que son conversaciones que yo a veces digo, no sé si es porque estamos perdiendo el foco real de lo que hay detrás o porque la gente tiene ganas de discutir innecesariamente. O sea, porque al final dices, si es que no me va a aportar nada, soy autista y quiero que te refieras a mí como persona autista, profesional autista, punto. O sea, ya está. Si es que al final yo qué sé, es una decisión tan personal y también te digo, hay personas que cambian, porque normalmente cuando se recibe el diagnóstico es más, tengo autismo, esto lo veo mucho por esa dificultad todavía para procesar mi diagnóstico, para aceptarlo, y una vez ya hemos hecho ese trabajo, muchas veces es, no, no soy autista y me molesta la luz que tienes ahí y ese tipo de cosas. Entonces al final incluso la misma persona puede cambiar y eso no significa nada para decir, no, es que antes decías algo y ahora dices otra cosa. Me da igual, es que al final es mi vida. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Sí, y siempre que sea mejor, yo creo que es súper importante. Ujú. Al final, la validación de una persona y de una identidad es súper importante para pues, el tema de autoestima que hablábamos antes, por ejemplo, incluso para familias. Yo, cuando sobre todo trabajaba en infantil, le veía. Yo te digo, cuando trabajaba con ellas antes del proceso, o sea, durante el proceso diagnóstico era, bueno, es que a lo mejor tiene un diagnóstico de autismo y luego me decían, no, mi hijo es autista. Entonces ya veías ahí ese cambio y decías, jo, es que es súper importante validarlo al final. Estás hablando de, pues, obviamente la vida de tu hijo, pero que le va a marcar el resto de su vida.
la forma de que se va a ver. Entonces, yo creo, no sé, creo que es súper importante hablar de ello. Ujú. Por eso sabes que soy una gran divulgadora cuando tengo tiempo y puedo sobre neurodiversidad y neurodivergencias, y creo que debemos seguir así. Creo que cuanta más gente apoye la causa, si es que al final yo siempre lo digo, si es que todo el mundo va a conocer, a tener un familiar, a trabajar por probabilidad, simplemente por Cierto. estadística. Mm. Entonces creo que es súper importante que cuanto antes nos formemos o informemos, mejor. Cuanto antes las empresas se suban al carro y empiecen a hacer protocolos de neuroinclusión y empiecen a formarse, van a ver realmente todo el potencial que están desestimando Ujú. actualmente. Totalmente cierto. Mm. Entonces, bueno, así estamos. Y ya, ya para terminar, Rocío, mm, sé que hay muchas personas que a lo mejor tienen esa duda si serán neurodivergentes, si no, que se sienten un poquito perdidos, pero que no se atreven a dar el paso, ¿no? Para buscar el apoyo o un asesoramiento, incluso que tienen el diagnóstico, pero no se atreven a dar el paso para pedir una intervención, ¿no? Pues como voy yo, que yo voy a terapia ocupacional y me va muy bien, la verdad. Entonces, Ujú. ¿qué mensajes les darías para animarles a dar ese paso? Pues creo que es un proceso muy individual que cada persona tiene que hacer a su ritmo, pero creo que escuchar otros testimonios de personas es súper, súper importante y que les va a ayudar muchísimo. De ahí surgió el proyecto de Historias que Unen, porque lo veía una necesidad. Y Mm. yo, gracias a mi trabajo, conozco muchísimos casos que yo pensaba, si se escuchasen entre ellos y ellas, es brutal la red de apoyo que podríamos crear. Entonces, sobre todo diría, busca apoyo cuando te llegue el momento, ¿vale? Hasta el momento, lee mucho, infórmate mucho, escucha otros testimonios en situaciones similares a la tuya, ya sea por la neurodivergencia, por el género, por edad, por lo que sea, pero con la que te sientas identificada. Creo que eso ayuda muchísimo. Y si, por ejemplo, no tienen el diagnóstico todavía, pues es que no pasa nada, si es que es un proceso, si es que al final muchas personas, esto es uno de los tweets que puse hace mucho tiempo de detrás de cada mujer sin diagnosticar se cree que es al final un juguete roto. ¿Y por qué? No es por su culpa, al final es por la sociedad, por lo que te hemos ido diciendo y marcando. Entonces, bueno, creo que es un daño que está hecho, sobre todo cuando el diagnóstico viene tardío. Entonces te recomendaría, por favor, escucha a otras personas, lee muchísimo, infórmate con personas profesionales especialistas en el tema. Si por lo que sea vas a la asociación de tu pueblo o de tu ciudad y te ignoran, no recibes ese apoyo que tú esperas, que sepas que otras personas, por desgracia, han pasado por ahí y va en varias ocasiones. Entonces, no desistas al final. No tiene que ser duro, me lo imagino totalmente. No, o sea, tiene que ser durísimo, no tiene que ser fácil, quiero decir. Pero por supuesto, si alguien necesita algún consejo, apoyo, lo que sea, aquí estamos en redes sociales. Yo siempre que puedo respondo. No todo lo que me gustaría, debo decirlo, perdón, pero sí que creo que al final es un proceso muy individualizado. El apoyo es súper importante, vital, ya sea en el área que sea, pero cuando hay una necesidad, y no solo en personas neurodivergentes, cuando hay una necesidad hay que ofrecer ese apoyo, hay que buscarlo, ¿vale? Si por lo que sea no eres tú o no tienes la fuerza suficiente para buscarlo, familiares, parejas, padres o hijos, que veas que a lo mejor tu madre dices, ostras, pues esto me cuadraría con un diagnóstico de neurodivergencia. Habla sobre ello, normalízalo, porque al final yo lo hago mucho en casa también, el normalizar neurodivergencias, hablar del tema, porque es como un tema muy tabú. Cuanto más lo normalices y más hables de ello,
más fácil va a ser para esa persona. Cierto. Y voy a dar otro detalle que nadie sabe. Yo voy a terapia ocupacional porque mi hijo me insistió en que fuera, mi hijo Ahí mayor. tienes, Y ahí fue tienes. él el que buscó todo, buscó la información, buscó el sitio, habló con ellos. A mí me lo dio hecho, pero fue Para que cosa veas. de él, ¿sí? Pues no lo sabía, lo desconocía, pero hay casos, por supuesto, hay casos de los propios hijos y muchas veces pasa cuando los hijos y las hijas tienen el diagnóstico de neurodivergencia y ven esa similitud con su padre o con su madre y dicen, ostras, pues a lo mejor también deberías mirar esto. Entonces, bueno, yo creo que al final es cuestión de todos, ¿no? Al final es y iba a decir, al final es un problema, claro, el problema es la sociedad, que Sí, estamos corrompida, el totalmente. sistema completamente. Pero bueno, creo que si abrimos un poco los ojos y no ignoramos tanto al de al lado, pues ya sea un vecino, ya sea nuestro familiar, ya sea un compañero de trabajo, pues al final yo creo que vamos a ser capaces de ayudarnos mutuamente en muchísimas cosas. Entonces, bueno, ahí aplico mi solidaridad, siempre un poco mirando al otro, pero creo que es esencial y creo que siempre lo digo, la belleza reside en la neurodiversidad, siempre lo he dicho, es mi lema por excelencia desde que empecé a trabajar y descubrí un poco este campo, porque sí que es verdad que muchos profesionales empiezan a trabajar pues porque un familiar directo ha sido diagnosticado, no fue mi caso en absoluto y siempre lo he dicho desde que empecé a trabajar en esta área, para mí la neurodiversidad es pureza al final, somos una sociedad súper neurodiversa, súper, Ujú. y hay mucha gente que todavía no quiere verlo, pero bueno, lo verán porque no pararemos hasta entonces. Exacto, nadie nos parará ya. Efectivamente. Rocío, muchísimas gracias, que la espera ha merecido la pena. Esta entrevista es oro, es oro. Nos has dado muchas enseñanzas, muchos tips y creo que va a ser útil para mucha gente que la escuche. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad, y ya es la primera entrevista, de hecho, que ofrezco, ya me hubiese gustado haber hecho antes, pero bueno, por problemas de agenda, pero nada, espero que si esto le puede ayudar, aunque sea a una persona, con eso me quedo. O sea, al final, paso a paso, Esther, y en este camino hay días que flojeamos fuerzas, ya lo sabes, porque ves cada cosa, pero yo siempre me quedo con un comentario de un estudiante que me dé un feedback de una joven adulto con el que trabajo o un familiar. Al final nos tenemos que quedar con eso y como, no sé quién decía esta frase, pero a lo mejor no cambiamos el mundo, pero cambiamos el mundo de esa persona, ¿verdad? Qué Entonces bueno. yo creo que es súper importante pensar así y bueno, pasito a paso, un placer de verdad que me hayas invitado y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y sí, Gracias, espero Esther. que no sea la última. Seguro que no. Eh, Gracias. Bien, y a nuestros oyentes, pues gracias por acompañarnos en este episodio de Teamworks, el podcast. Nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias.